Vamos a conversar, Carlos, con el doctor Miguel Palacio Celi. Él es decano del Colegio Médico del Perú y con él conversamos sobre lo que la evaluación que tenemos a 6 meses del caso cero por la COVID-19 en el Perú. Recordemos que ya son varias semanas que los muertos se registran por debajo de los 200 en nuestro país. Sin embargo, como ha dicho el presidente, se trata de un descenso lento, ¿no es cierto? Un descenso que nos trae esperanza, pero que todavía no podemos cantar victoria. A ver, le preguntamos al doctor Celi qué cosa se puede corregir y qué cosas se están haciendo todavía de manera equivocada y que no nos permiten que esta reducción sea más rápida. Doctor Celi, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, Carlos. Buen día, doctor. Efectivamente, Patricia, estamos con la buena noticia que la tendencia del número de fallecidos y de casos, sobre todo el número de fallecidos va hacia abajo, que coincide, mira, con una realidad que también se aprecia en otros países, incluyendo Brasil, Bolivia, en donde en el caso de Brasil, que llegó a unas cifras bastante exponenciales, también, aunque tímidamente, muestra también una caída hacia abajo. Y bueno, y nosotros seguimos señalando que todavía puede acelerarse esa caída hacia abajo, y en la medida que se aceptase algunas características que han comenzado desde el principio y que tal vez es uno de los errores en toda esta pandemia, que se refiere a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al eje del tamizaje. El eje del tamizaje se refiere que en el Perú comenzamos con pruebas rápidas y se ha usado indebidamente y desproporcionadamente en comparación y en desmedro a la prueba molecular. Todavía estamos a tiempo ahí de eso. El doctor Bustamante, hay que decirlo, fue una voz solitaria o casi solitaria cuando se iban a comprar las pruebas rápidas. Hay que decirlo que nadie le hizo mucho caso, que a veces incluso la prensa lo atacó vinculándolo a ciertas, vinculándolo a ciertos grupos políticos. Y tenía razón, las pruebas rápidas no eran las más confiables para hacer el tamizaje. ¿Por qué seguimos usándolas de manera masiva? Sí, exacto. Hubo también algunas voces que no eran escuchadas, ¿no? Como Así el caso del mismo colegio, y entonces hoy ya está eso clarísimo, que el tamizaje tiene que hacerse con la prueba molecular, por cuanto todavía te permite identificar al virus y sigue vigente. O sea, todavía, si bien es cierto, es un error, viene de que varios meses se puede corregir, aún se puede más aún es obligatorio corregirlo para poder identificar plenamente a las personas que están contagiadas, y sobre todo, de nada serviría identificarlas si es que no va acompañada de un aislamiento, no solo de la persona, que sería el caso positivo, sino de los contactos, o sea, de la familia más cercana a esta persona. Y ahí viene el segundo tema que recomienda la misma Organización Mundial de la Salud para esta etapa: insistir en el aislamiento familiar, dotándole del debido apoyo nutricional, etcétera, ¿no? A uno le parece difícil si lo miras en macro, pero se refiere a cerco focalizado pequeño. Por eso que nosotros insistimos en el cerco focalizado. Dime, Carlos. Doctor, el tema del aislamiento social obligatorio de los días domingos, ¿cuáles son los resultados que usted vislumbra hasta el momento? Nosotros dijimos de un principio que tenía un débil o pobre impacto en la salud pública y en el tema concreto de la pandemia. Entonces son medidas que eran más efectivas que efectivas y que debería ser evaluado a razón de los resultados, y ya hemos pasado varios domingos y se ve la gran concentración de los sábados, y no es un eje principal en la lucha contra la pandemia. Creemos que ya debe levantarse sin la movilidad y persistir en los ejes centrales. Pero usted cree, perdón, que ese aislamiento no ha tenido influencia, por ejemplo, en la reducción del número de contagios o de fallecidos. No, la reducción del número de fallecidos viene ya por otras causas y no está ligado directamente a la inamovilidad de los domingos. Si bien es cierto, es bueno porque... ¿Y el número de contagios? El número de contagios igualmente, son números que se producen básicamente en los grupos familiares. De tal manera que por ese lado no le vemos nosotros realmente una utilidad. En el grupo familiar, que además hay que decirlo, no necesariamente se necesita una fiesta para que eso ocurra o una visita
Hay gente que sale a la calle a trabajar y cuando regresa contagia a sus parientes, ¿no es cierto? Sí, exacto. Por eso nosotros insistimos que parecía una locura que hoy la persona que ha salido y tiene que cuidarse incluso utilizando otra mascarilla cuando ingresa a su domicilio, comer de manera aislada, no hablar cuando se come, o sea, extremar todas las medidas. Quitarse la ropa, los contagios. ¿No es cierto? Quitarse la ropa que uno trae puesto, no tocar a nadie hasta que uno se bañó, se limpió todo lo necesario. Doctor Celi, con respecto a la atención y al cerco, en otros países las personas se quedan tranquilas en casa porque tienen la posibilidad de una asistencia telefónica. ¿Eso está funcionando en el Perú? Porque es verdad también que los médicos se quejan que los pacientes llegan ya muy enfermos a los hospitales y que eso les complica la atención. Pero ¿cómo sabe un paciente en qué momento le toca ya ir a un hospital y salir de casa? Sí, claro. Una de las características de esta enfermedad es que al 85% no le pasa nada. Así es. Siente muy pocos síntomas, pero hay un porcentaje que comienza fiebre, el dolor de garganta y cierta dificultad respiratoria que alguna persona piensan que se trata de un resfrío y entonces prefieren a ver qué pasa y, entre comillas, hacen la evolución en su domicilio esperando que ese supuesto resfrío pase. Sin embargo, esta enfermedad ahí ya está iniciando el proceso de fibrosar los alveolos, que trae como consecuencia la dificultad de poder oxigenar bien, primero la sangre y luego los tejidos. Por lo tanto, la recomendación es no autodiagnosticarse y creer que es un resfrío, sino acudir a un centro de salud, y que tiene que ver ahí con la estrategia inicial, que fue básicamente hospitalaria y no daba la oportunidad comunitariamente a la población de ir a un centro de salud, a una posta, y trajo el embalse de pacientes a los hospitales, que tal vez sea estratégicamente uno de los principales errores de esta pandemia. Y el otro que también no hay que descuidar es la protección al personal sanitario. Bueno. Recomendación universal de la OMS, que también fue dejado de lado acá en el Perú. Efectivamente, doctor Palacios. Bueno, son 6 meses en este tema. Ojalá que se cambien cosas elementales, que tampoco son tan difíciles, ¿no es cierto? El cerco epidemiológico es lo único que ha funcionado en el mundo. El cerco es chiquito, Patricia, el cerco es focalizado, pequeño. Todo a nivel local funciona mejor, doctor Palacios, cuando se trata de resolver problemas como este. Muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para todo el personal médico y todas las enfermeras de este país que exponen todos los días sus vidas. Muchísimas gracias. Muy buenos días.